En el siguiente vídeo vamos a repasar la morfología para primero y segundo de la ESO. Veremos que las palabras se dividen en morfemas. Ya sabemos que las palabras se dividen en morfemas y vamos a ver los diferentes tipos de morfema que existen. En primer lugar vamos a ver la raíz, que es la parte de la palabra que aporta el significado real de la misma. ¿Y cómo la identificamos? Buscando palabras que estén derivadas de la misma familia léxica que esta palabra. Si tenemos, por ejemplo, panadería, sabemos que la familia léxica de panadería podría ser pan, panadero, panecito, y todas comparten un mismo segmento que es pan, que es aquello que le da el significado original de donde derivan. Por tanto, la palabra panadería también tendría como raíz pan. Esa sería su raíz. Además de la raíz, también tenemos los morfemas afijos. Los afijos se dividen en dos tipos, flexivos y derivativos. En principio vamos a ver los afijos flexivos, que son aquellos que me indican el género, o masculino o femenino, también me indican el número, singular o plural, y tanto los afijos flexivos de género como los afijos flexivos de número se van a identificar tanto en sustantivos como en adjetivos. Además de género y número, un afijo flexivo también me indica la terminación verbal o desinencia verbal. Es lo mismo, depende de la terminología que le dé vuestra profesora o profesor. Este tipo de afijos flexivos de desinencia verbal solamente se van a encontrar en los verbos. Además de los afijos flexivos, tenemos los afijos derivativos, que este año los vamos a dividir en prefijos cuando van delante de la raíz y sufijos cuando van detrás de la raíz. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de segmentación de palabras en los que identifiquemos tanto afijos flexivos como afijos derivativos. Empezamos con la palabra niñas. Lo primero que tenemos que saber es qué categoría gramatical tiene niñas, porque si no es un verbo, por ejemplo, no va a tener terminación verbal, no va a tener afijos flexivos, terminación verbal. Niñas es un sustantivo, por tanto, puede tener tanto prefijos como sufijos o afijos flexivos de género o de número, pero no podrá tener terminación verbal. Vemos que niñas, niñito, niñería, la parte de la palabra que no cambia sería niñ, que aporta el significado, que tiene esa parte cada una de las palabras derivadas. Por tanto, niñ va a ser la raíz de la palabra. Como existe niña en singular y también existe niño en masculino, sabemos que a va a ser un afijo flexivo de género femenino y que la S va a ser un afijo flexivo de número plural. Y ya tendríamos segmentada esta palabra. La siguiente palabra que tenemos sería largos. Largos es un adjetivo, por tanto puede tener afijos derivativos, prefijo o sufijo, y puede tener afijos flexivos de número y de género, pero no va a tener nada de terminación verbal. Realizamos la familia léxica de largos, largo, larguito, largas. La parte de la palabra que no cambia sería larg. Por tanto, eso sería la raíz de esta palabra. Es un adjetivo que también está en singular, largo, y también está en femenino, largo, larga. Por tanto, la O me va a indicar que es un afijo flexivo de género masculino y la S me va a indicar que es un afijo flexivo de número plural. Y ya tendríamos segmentadas estas dos palabras. En la palabra cantábamos vemos que es un verbo. Cantábamos no es ni un sustantivo ni un adjetivo, es verbo. Por tanto, sabemos que los verbos no vamos a identificar en ellos ni afijo flexivo de género ni afijo flexivo de número, porque los verbos tienen afijo flexivo de sinencia verbal o terminación verbal. Recuerdo que podéis nombrarla de las dos formas. ¿Cómo vamos a identificar cuál es la raíz en un verbo? Lo primero que hacemos es poner el infinitivo de ese verbo. El infinitivo del verbo cantábamos sería cantar. Sabemos que el infinitivo suele acabar en ar, en er o en ir, dependiendo de la conjugación a la que pertenezca. Pues bien, le quitamos la terminación de infinitivo, en este caso sería ar, y nos queda que la raíz de cantábamos sería cant. A partir de aquí, como cantar es una palabra simple, no tiene afijos derivativos, por tanto, todo lo que tenemos después de la raíz
va a ser un afijo flexivo de sinencia verbal. Vamos a ver otro verbo, en este caso vivirán. Comprobamos que es un verbo, buscamos el infinitivo de vivirán, que sería vivir, y quitamos la terminación de infinitivo, que sería ir. Por tanto, me queda que la raíz de vivirán es vid, y todo lo que está después de vid va a ser afijo flexivo de sinencia verbal. Pasamos a palabras que tengan también afijos derivativos, concretamente la palabra desordenada. ¿Qué tipo de palabra es? ¿Qué categoría tiene desordenada? Es un adjetivo, por tanto no va a tener desinencia verbal. Lo primero que hacemos, recordamos, es buscar palabras que sean de la misma familia léxica de desordenada, es decir, que compartan la raíz. Orden, ordenar, desorden, ordenación. Comprobamos que todas esas palabras comparten con desordenada el segmento orden. Por tanto, orden va a ser la raíz de la palabra desordenada. Además, vemos que justo delante de orden tenemos otro segmento de palabra, en este caso des. Des no me indica ni género ni número, por tanto, y va delante de la raíz. Es un afijo derivativo, porque me convierte la palabra en otra palabra diferente. Orden, desorden. Desorden sería lo contrario de orden, por tanto, es otra palabra diferente. Como es un afijo que está delante de la raíz, sería un afijo derivativo prefijo. Detrás de la raíz nos queda ada. Como es un adjetivo, vamos a comprobar si existe ese mismo adjetivo en masculino. En este caso es femenino, existe desordenado también. Por tanto, ada no va a ir todo junto, porque la a va a ser un afijo flexivo de género femenino. Y me queda ad, que es un afijo que sitúo justo detrás de la raíz. Y me cambia la palabra de orden, que es un sustantivo, me convierte la palabra en un adjetivo, ordenada. Por tanto, va a ser un afijo derivativo. Y la A sería un afijo flexivo de género femenino. Vemos cómo quedaría la segmentación. Des sería un afijo derivativo prefijo porque está delante de la raíz. Orden sería la raíz de la palabra. Ad sería afijo derivativo sufijo que está detrás de la raíz. Y la A es un afijo flexivo de género femenino porque también existe la palabra desordenado en masculino. Espero que os haya quedado claro la diferencia entre los diferentes tipos de morfemas, afijos flexivos y afijos derivativos. En otro vídeo explicaremos la diferencia entre palabra simple, compuesta y derivada. Y también haremos ejemplos para que tengáis mucho más claro el análisis morfológico. Un saludo.